Buen día, ¿qué tal, Rocío, Santiago, de toda la audiencia? Un gusto estar acá. Bueno, Buen gracias día. Pablo. Bueno, contentos con las votaciones de ayer. Sí, sí, contentos que pudimos avanzar con temas muy importantes, como es el acuerdo con la Unión, entre la Unión Europea y el Mercosur, que Sí. es algo que se venía trabajando hace 25, 26 años y Mm. se logró coronar con el impulso del presidente Milei y el eje de su política, que es abrir la Argentina al mundo y que podamos competir. Entonces creo que es muy importante, y lo resaltaba ayer en el Ujú. recinto, de que Sí. hoy, cuando queremos exportar, sobre todo las economías regionales de Argentina, tenemos un doble castigo. Por un lado, el ingresos brutos y el castigo al agregado valor Ujú. nacional, pero por otro lado, cuando queremos ingresar a los mercados, también nos cobran aranceles contra Chile, por ejemplo, que no paga cero aranceles. Entonces, este proteccionismo que muchas veces tiene el Mercosur hacia cierto tipo de industria nos repercute una reciprocidad. Así que creo que es importante el acuerdo porque, como digo, abre para sobre todo casi el 90% de los productos del agro argentino Ujú. rápidamente una baja de aranceles, y contempla también una adecuación y corrección de asimetrías entre la industria nacional, como para también sostener este sector. Pablo, ¿cómo es esto? Ahora, ¿Argentina puede hacer acuerdos bilaterales con países europeos o siempre enmarcado en la negociación entre bloques? Porque esta es una discusión que se dio en su momento. ¿Hasta dónde los miembros del Mercosur tienen libertad para cortarse solo, para decirlo en criollo? ¿Y hasta dónde este acuerdo va a depender de lo que acuerdan en bloque los presidentes, tanto europeos como del Mercosur, ¿no? Esto, lo que se aprobó ahora es el ITA, que es la parte comercial, ¿no? Después Sí. contempla el EMPA, que es más adelante, que tiene cuestiones políticas, otro que eso ya tiene que pasar por los parlamentos Ujú. europeos y por todos los parlamentos también nuevamente del Mercosur. Pero Sí. este es un avance en lo comercial, que tiene que ser negociado por bloque porque los aranceles de ingreso son comunes al Mercosur, ¿no? Bien, Nosotros claro. los aranceles que tenemos de ingreso a los automotores, distintas prácticas son a nivel del bloque que se negocian. De hecho, Argentina lo aprobó, pero también lo tienen que ratificar los distintos estados. Ayer también Uruguay, casi en una carrera para ver quién lo hacía primero, Sí, sí, se fue una de las hizo, notas y de color bueno, del día, sí. Uruguay lo logró sacar Mm. primero en el Congreso, pero nosotros, de rápido reflejo del presidente Milei, lo firmó él, y el decreto que lo ponía en vigencia, así que Ujú. terminamos siendo los primeros. De hecho, ya había quedado en el discurso diciendo que íbamos a ser los primeros, y en un momento cuando apareció Uruguay había quedado un poco en offside, pero después me salvó el presidente ahí. Pero bueno, Está muy esto bien. es lo importante, que hay interés y voluntad de refrendarlo. Ayer, que saliera con 69 votos, creo que también esto hay que reconocer a la oposición, que más allá de las discusiones políticas se ponga el foco en cuestiones que van a implicar los próximos 30 años por lo menos de nuestro país. Ujú. Creo que es importante haber logrado esa mayoría para también que vean desde el otro lado, de la Unión Europea, que hay un acuerdo de que esto se sostenga en el tiempo, ¿no? Pablo, ¿esto significa que vamos a poder importar con tasas bajas o tasas cero algunos productos y también que hay un desafío para las empresas, las industrias aquí de la región que tienen que competir con niveles de producción, de precio y de tecnología europea que entiendo que va a ser un problema para ellos, ¿no? Sí, en principio vamos a exportar con arancel cero en mucho por lo menos la fruticultura, Sí. pero después yo para la región veo más una oportunidad de poder traer también tecnología. Los italianos o los europeos tienen tecnología muy buena y moderna para lo que es vaca muerta, como para lo que es la fruticultura, las distintas economías regionales. Así que creo que particularmente para nuestras provincias de Neuquén y Río Sí. Negro Mm. es muy beneficioso. También por el GNL, ¿no? Ya hay contratos firmados con Alemania y con Italia, para que ellos compren el gas, que va a ser uno de los combustibles de transición en la transición energética que se plantean. Ujú. Y en ese sentido es muy beneficioso tanto para Neuquén como para Río Negro, que va a tener las plantas de licuefacción o los buques de licuefacción, y toda la infraestructura que se va a generar para poder salir por sus puertos. Así que en ese sentido creo que es beneficioso.
Y después lo que contempla esto que te decía antes de las asimetrías, ¿no? Te pongo un ejemplo, la industria automotriz contempla 15 años para bajar los aranceles y adaptar, como para dar tiempo en los que son autos a combustión de adaptar la tecnología. Ah, bien. 18 años en los autos híbridos y 30 años en otras tecnologías que puedan aparecer. Así que te diría que está contemplado también esta cuestión de que sobre todo América Latina, la industria está rezagada, hace falta invertir o adaptar, y le da el tiempo como para que eso se produzca, y por otro lado, como te decía, en lo que es el agro y algunos productos en los cuales somos competitivos de Argentina, rápidamente nos bajan los aranceles. Senador, consultarle con respecto a una pregunta más bien política, ¿no? Ya estamos terminando febrero, por ende también estamos terminando las extraordinarias, y vemos obviamente una tendencia de un Congreso Nacional diferente a un Congreso que se veía en 2024 y parte del 2025. Pronto, ¿qué balance se puede, o usted en realidad puede hacer con respecto a este nuevo año que obviamente recién inicia, pero ya estamos evidenciando un cambio distinto de tanto de la gestión del oficialismo como una tendencia distinta en el Congreso? Sí, la verdad que a partir del resultado del 26 de octubre pasado, donde una ratificación del rumbo del país y también una posibilidad de aumentar el número de representantes por parte de la Libertad Avanza, tanto en diputados como senadores, pero creo que también hay que sumarle al análisis de esto, que todavía en la composición anterior del Senado, sobre todo, tenía Sí. un peso más importante, o muy cerca del quórum estaba el kirchnerismo y lo hacía sentir. Hoy lo que vemos en el Senado, también con la gestión que ha hecho Bullrich, pero también con todo el Ejecutivo Nacional, Karina Milei y quienes vienen trabajando el tema, es lograr una mayoría de 44, que permitió ocupar los cargos importantes del Senado por parte de esta nueva mayoría de 44, la posibilidad de constituir comisiones donde antes tenía mayoría el kirchnerismo y te condicionaba que se trataba o que no, hoy tener la posibilidad con los aliados que lo están viendo, como digo yo, poder construir estas nuevas mayorías. Y de hecho, bueno, ayer las leyes están saliendo por más de 40 votos o más de 40 votos, que es algo histórico, y también se nota en la cara de los kirchneristas de que se dan cuenta que han perdido el control que han tenido históricamente del Senado. Senador, la ley de glaciares para Neuquén, ¿por qué nos conviene? Porque bueno, hay quienes dicen que son las entregas de los recursos naturales de las provincias, hay quienes dicen que son buenas oportunidades de negocio, hay quienes dicen que van a ser problemáticas para el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué nos conviene la ley de glaciares? Y en principio Neuquén, bueno, tiene alrededor de 500 glaciares, ninguno está en riesgo, está con proyectos cercanos, sí hay una limitante del turismo o algún otro tipo de actividad agrícola que pueda estar influida o cerca de esto, pero no en lo que hace a hidrocarburos, sí, o minería. Hoy no hay ningún riesgo o cercanía. Pero sí es muy importante esta ley porque lo que hace es ratificar el artículo 124 de la Constitución Nacional, que habla del dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. Que ese artículo de hecho lo puso un neuquino, ¿no? La verdad que esa historia no la cuento, pero estaría bueno, después la charlaremos. Ahora lo voy a chequear, Pero bueno, es parte de lo que venimos defendiendo, porque si no, con el mismo criterio de los presupuestos mínimos y que desde Nación determinen qué hacer, se podría meter con los hidrocarburos o con el agua, ¿no? También quedó claro que la vigencia de este artículo a la hora de la licitación de las represas, que Nación hablaba o se quedó en la Constitución también con los saltos de agua, pero no con el agua que circula a través, y lo reconocieron en los contratos de concesión que se firmaron hace muy poco. O sea que como neuquinos creo que es muy importante que definamos esta postura de reivindicación de que los recursos naturales son dominio originario de las provincias, y en ese sentido también entendemos que un país que tiene la dificultad como tenemos Argentina, el poder evaluar las alternativas, porque esto no se avanza sobre ningún glaciar de lo que esté hoy como tal, sino es con un estudio previo de impacto ambiental y una serie de cosas, y determinar que no tiene una función estratégica para la vida humana o para la agricultura u otras actividades. Claro. En función de que se pueda determinar eso, con impacto ambiental y todo, se podría autorizar algún tipo de actividad, pero todo eso supeditaba que sean las provincias quienes lo determinen, que son quienes son los más interesados o quienes están viviendo en ese ambiente, los representantes de la provincia. Así que hay un miedo, también lo hemos percibido de entidades como Greenpeace, lo han manifestado abiertamente, que sospechan de que en las provincias no está la capacidad técnica o que pueden ser corruptos los funcionarios a la hora de dar estas
estas concesiones. Yo creo que es una visión muy porteñocéntrica, y como ellos son los únicos que saben lo que está bien y los guardianes de la verdad. Entonces creo que también eso ha quedado muy claro en las discusiones, y como digo, como neuquinos, creo que lo importante es ratificar el artículo 124, y también que esta ley está dentro del artículo 41 de la Constitución, de que habla de el derecho a un ambiente sano, limpio, no solamente para las generaciones actuales, sino para los que vienen después. Así que en ese sentido se trabajó, y también, por ahí me extiendo, pero también entender que hoy las empresas que están llevando adelante este tipo de actividad, como pasa con lo que hace hidrocarburos en Vaca Muerta, tienen estándares en sus países, que la ley esta lleva los estándares similares a los que tienen los países nórdicos, los países más exigentes, y ellos tienen un estándar. Antes podrían tener un doble estándar en su país, tener un cuidado y descuidarlo afuera, pero hoy, porque cotizan en bolsa, porque están dentro de la OCDE, que es un acuerdo internacional, y por otras cuestiones, tienen que tener las mismas exigencias en su país de origen que a donde van a hacer la actividad. Así que, y además cotizan en bolsa, que cualquier quilombo ambiental los podría hacer caer en la cotización o afectarlos seriamente. Así que creo que también hay una conciencia de cuidado, y no van a hacer cualquier cosa. Bien, bueno, acá estoy chequeando con internet, que nos da la ventaja de tener información rápido. Sí, fue Elías Zapag en su momento uno de los mayores impulsores, y que hizo mucha fuerza para que ese artículo quede vigente, ¿no? Senador, estamos viendo imágenes de cómo se está viviendo ahora las cercanías del Congreso Nacional. ¿Usted está viendo un poco, o no sé si está dentro del barrio, todos los, no sé si incidentes o tensiones que se están dando allí en el momento? Y bueno, yo entré por detrás, pero estaba con bastante vallado, como a 2 cuadras del Senado, y ahora, bueno, se escucha la campana ya que nos están llamando a sesión, comienza a sonar continuamente media hora antes. Claro. Pero sí, evidentemente el otro día también ha habido incidentes y reclamos, y bueno, estamos con 2 temas muy importantes hoy, ¿no? Ratificar las o en el caso o aceptar las modificaciones, que el dictamen va por aceptar las modificaciones que hizo el diputado y que pueda ser promulgada la ley. Y por otro lado, la reforma de la ley penal juvenil, que entendemos que es un paso importante, y tenemos que seguir en el sentido de darnos seguridad a los ciudadanos, y que aquel que comete un delito se tomen las medidas que deben ser, y que seamos los ciudadanos los que estemos cuidados y resguardados, sino que los delincuentes libres, y siendo nosotros los que tenemos que estar encerrados. Pablo, ¿tiene los votos para la reforma en materia de seguridad? Sí, entiendo que va a haber apoyo inclusive de otros bloques, así que va a ser una mayoría importante, y la reforma organización laboral también estarían, pero bueno, eso se ve al momento de votar, pero entiendo que ya ha pasado las 2 instancias de senadores y diputados, y ya sería la instancia final, y bueno, que podamos avanzar con las reformas que tanto necesita nuestro país, y que básicamente fue un compromiso de campaña. Si recuerdan, nosotros hablábamos de la modernización laboral, así como que Neuquén era la provincia más beneficiada del país por la política de Milei, y también la necesidad de avanzar una reforma tributaria, con esto que hablábamos antes de la posibilidad de agregar valor. Hoy tenemos un sistema tributario que, con impuestos como ingresos brutos o el impuesto al cheque, que se acumulan en la cadena, terminan castigando el agregado valor, ¿no? Así que, así como trabajamos en aranceles en lo externo, tenemos que trabajar también en lo interno, y es el compromiso que tomamos en campaña y que se está cumpliendo. Así que va a llegar el presidente el domingo a un discurso con un avance muy importante durante las extraordinarias en este tipo de leyes que hacen que podamos ser más competitivos y creer que podemos tener una Argentina próspera nuevamente, ¿no? Pablo, en un año se especula que pueden ser las elecciones a gobernador e intendente de la ciudad de Neuquén. ¿Los libertarios quieren ganar todo, o pueden construir una relación, por ejemplo, permitiendo que Rolando Figueroa siga siendo el gobernador? Digo, porque se especula mucho con esas cuestiones acá en Neuquén. Yo sé que es futurología todo, pero mi pregunta es, ¿los libertarios van por todo? Y nosotros creemos que esto que te decía, que los cambios que se vienen haciendo a nivel nacional se hagan en las provincias y en los municipios, y en ese sentido entendemos que hay que avanzar en eso. El sábado tuvimos un encuentro de referentes de la Libertad Avanza, donde me he sumado, la verdad que
me han incorporado y muy bien ahí a trabajar. Estamos junto con Nadia, que es quien lidera el espacio, trabajando muy bien en eso, y lo que entendemos es que hay que armar primero que antes de hablar de candidaturas, o de tener un espacio que sea competitivo, que es lo que vamos a necesitar. Así que se está trabajando en eso, con referentes en las distintas localidades y referentes zonales, para ir construyendo este espacio, y con la idea de que hay que ampliarlo también a todos aquellos que compartan las ideas de la libertad y de que el camino es el que viene marcando el presidente. Y como te digo, lo que necesitamos es que las reformas que se vienen haciendo a nivel nacional sean acompañadas en las provincias, y para eso entendemos que hay que dar la batalla. Senador Pablo Servi, como siempre ha sido usted muy gentil con nosotros, lo dejamos ir a tomar posición de su banca porque nos decía que ya está sonando la chicharra. Un abrazo grande y gracias. Bueno, muchas